Bendito sea el Señor. Vamos a dar un aplauso a Jesucristo, hermanos. A Él sea la gloria y la honra. Ven, vamos a prepararnos, hermanos, para recibir la palabra en esta tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras buscamos el canto, el Ser Supremo, 199 del himnario, y así le damos lugar al siervo de Dios que nos trae la palabra. Amén. Vamos a cantárselo al Señor en esta hora, adorándole a Él. 199. En alfa te repartiste a muchos. Gloria al Señor. Amén.
ese es el propósito. El hombre fue creado con ese fin y Dios ha ido revelándose en su plan redentivo para lograr ese propósito. Sean bienvenidos, que les bendiga a cada uno de ustedes, que bueno estar aquí. El martes pasado comenzamos algo, yo quiero continuar, a ver si lo podemos terminar, como el Señor nos ayude. Vamos a hablar de dejar los niños venir a mí, que es la segunda parte. Vamos a leer en San Marcos, bendito sea el Señor. San Marcos, el capítulo 10. Y vamos a leer verso 13 al verso 16. Evangelio según San Marcos 10, verso 13 al verso 16. Dice la palabra de Dios de esta manera. Dice, verso 13, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reñían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se enojó y les dijo, dejad los niños venir y no se lo estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Vamos a orar una vez más. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, en este lugar, porque nos permites el poder leer tu palabra. Con eso ya estamos privilegiados, Señor, y te damos las gracias. Mas queremos, Señor, rogarte que tú añadas bendiciones a la lectura de esta tu palabra, que, Señor, podamos profundizar como tú quieras, guiarnos como tú quieras, ayudarnos. Ya estamos privilegiados, Señor, y te damos las gracias. Mas queremos, Señor, rogarte que tú añadas bendiciones a la lectura de esta tu palabra, que, Señor, podamos profundizar como tú quieras, guiarnos como tú quieras, ayudarnos y tener, Señor, un entendimiento más claro, y en ese entender la revelación de estas cosas que tú has revelado en este último día. Señor, nos encomendamos a ti y creyendo, Padre, que así es. Toma control, Señor, de cada uno de nosotros. Nos rendimos a tu servicio en el nombre poderoso de Jesucristo. Nos declaramos libres, así queda escrito. Amén. Pueden sentarse. Digan. Bueno, pues el martes estuvimos comentando cosas, verdad que pues no profundizamos en ello, solamente lo comentamos, y pienso que es bueno que tomemos esas cosas, entremos un poquito más. Amén. Para que, si Dios quiere, en ese entendimiento, ¿verdad?, Él va a crecer en nosotros. Ese es el propósito. No queremos solamente estar aquí pensando en aprender, pensando en saber más. No, queremos estar aquí para creer. Amén. Si con esa convicción venimos, entonces, pues sin duda vamos a salir edificados en esta tarde. Mirábamos que los apóstoles fueron ungidos por un espíritu, que le seguimos la pista un poquito en las escrituras, para estar tratando de impedir que los niños se acercaran a Jesucristo, porque ellos razonaron que iban a estorbar
el servicio, iban a estorbar el culto, iban a estorbar al Señor en lo que Él estaba haciendo. Entonces estaban alejando a los niños. Por un lado pudiéramos decir que ellos estaban correctos porque estaban tratando de guardar el orden. Pero si hubieran estado correctos, entonces el Señor lo hubiera hecho de otra manera. Él les llamó la atención porque estaban siendo influenciados de una forma equivocada. Amén. Lo razonaron y el Señor, ¿verdad?, rápidamente le cortó la unción a los discípulos y quedó esto escrito en su palabra para que nosotros podamos tomarlo y por medio de su espíritu, ¿verdad?, mirar más allá de estas cosas. Amén. Vamos a empezar aquí. Dios ama a los niños. Dios ama y quiere la manifestación de un bebé. Pero ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón de esto? Vamos a ir un poquito a las Escrituras. Una de ellas está en Romanos capítulo 8. Y vamos a aclarar algo que a veces hemos tomado como un mal concepto con esa escritura. Y dice así, Romanos capítulo 8, el verso 28. Dice, y sabemos que a los que a Dios aman, en otras palabras, todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Es una escritura que si el Espíritu Santo no viene a revelárnosla, la vamos a tomar en un concepto equivocado. Porque tal parece que Dios está esperando nuestro amor. Alabanzas al Señor. Amén. Y que si lo amamos, entonces, pues todo lo que nos suceda tiene un propósito. Y también dice ahí que todo obra para bien. Alabanzas al Señor. Amén. Pero no está refiriéndose a eso. Más bien, el énfasis de este versículo está en el propósito de Dios, Amén. en los propósitos divinos. Amén. Y aquí vamos a tomar otra escritura para unirla a esta escritura y vamos a ir a una revelación. Es San Juan 3:16. Creo que todos la hemos memorizado. Amén. Aquí dice que todos los que aman a Dios. Y luego ella dice, porque de tal manera amó Dios a todo el mundo, Amén. que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea sea salvo, tenga vida eterna y no se pierda. Amén. Muy bien. En estas dos escrituras vamos a tomar en cuenta lo permisivo y lo perfecto. Si nosotros nos quedamos pensando que Dios está esperando nuestro amor, está esperando que le amemos para bendecirnos o para que todo lo que hagamos Él esté involucrado, estamos equivocándonos. Porque Dios no está esperando nuestro amor humano. Él está mucho más allá que eso. Pero vamos a comprender que cuando dice en San Juan 3:16 que Él amó a todo el mundo, lo está diciendo en una forma permisiva. No lo está diciendo en una forma perfecta. Amén. Lo tenía que decir así porque Dios no hace acepción de personas.
Y realmente Él no está haciendo acepción de personas. Amén. La cosa está en que Él amó a todo el mundo, alabanzas a Dios, pero Él supo que no todo el mundo lo iba a amar a Él. Amén. Él sabía quién lo iba a amar a Él. Amén. Y entonces ahí hay una diferencia en el amor de Dios. Su amor para todo el mundo es de una clase, pero su amor para los que lo amarían es de una clase más arriba que eso todavía. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, amén. Y lo vamos a comprender un poquito más con otra escritura. Comento esto porque en verdad Jesucristo derramó su sangre por todo el mundo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, antes de ser Dios manifestado en carne, cuando era Dios solamente como espíritu, hubo una razón por la cual Él amó a los niños. ¿Cuáles niños? Los niños de pecado. Eso motivó que viniera a encarnarse y morir en el Calvario para cumplir San Juan 3:16. Amén. Dios ama a los niños porque esa es la manera que quedó permisivamente después del pecado original para que Dios llevara a cabo la manifestación de sus niños de Él, de los que ama a Él. Ya no pudieron ser manifestados perfectos como era su plan original. No teníamos que nacer todos los seres humanos por medio de sexo y de pecado. Teníamos que haber nacido por la palabra de Dios. Amén. Perfectos, sin pecados. Pero mucho se ha repetido que Dios tenía un plan en su corazón para desplegar, y entonces Él permitió que viniésemos a ser manifestados en este mundo como niños, no perfectos, sino como niños producto del pecado. De todas maneras íbamos a ser niños. Alabanzas a Dios. Gloria a Dios, amén. Pero no de pecado. Supo desde el principio de todo niño que nacería, alabanzas a Dios, a quien Él amó y a quien Él aborreció. Esta escritura va más profundo que San Juan 3:16. Amén. Porque en San Juan 3:16 se dice que amó a todo el mundo. Y el evangelista debe de salir y predicarle a la gente allá afuera que Dios nos ama a todos. Es la verdad. Pero cuando la palabra venga para reprender el pecado, condenar el pecado de la persona para que se arrepienta la persona, no todos se van a arrepentir. ¿Por qué? Porque San Juan 3:16 no se va a cumplir para todo el mundo, sino para el mundo del Señor. Alabanzas a Dios. Señor, amén. Ahora, todo esto lo comenté porque estábamos mirando el martes pasado que lo que la ciencia médica llama muerte de cuna lo quieren hacer parecer algo muy natural. Dicen que no es una enfermedad, que simple y sencillamente el bebé deja de respirar, entonces se va, se muere. Es lo que la ciencia dice. Pero a la luz de la revelación de la palabra, vamos a ir a ver a dos niños que están por nacer, lo cual pudiera acontecer en esta misma hora. Al hablar yo de Esaú y Jacob, del tiempo pasado en la historia bíblica, es como si yo estuviera hablando de otros dos bebés que están por nacer. Amén. De nuestro día, de nuestro tiempo. Amén. Alguien me dirá, pero es que está equivocado porque ya fue el Antiguo Testamento, hoy estamos en el Nuevo Testamento. No hay ninguna diferencia entre que cambió del
Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento vino a perfeccionar el Antiguo Testamento. La ley del Antiguo Testamento no fue quitada, fue vindicada, fue engrandecida, fue magnificada, fue vindicada. Así es que pensemos en que van a ser Jacob y van a ser Esaú. Su mamá ni siquiera lo sabe, pero ella va a quedar preñada de su marido y van a nacer dos bebés. Sí, amén. Bendito sea el nombre del Señor. De Dios. ¿De qué depende? ¿De qué depende si esos bebés se van a ir al cielo? Depende de la elección de Dios. Vamos a seguir leyendo Romanos Sí, Señor, amén. 9. Del 14 en adelante, ahí paramos. En el 14 dice: pues ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Dice el apóstol Pablo: en ninguna manera. Mas a Moisés dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vamos a observar un poquito estos versículos. Pablo, al hablar estas palabras, como que nos hace tratar de entender que el hecho de que Dios tenga misericordia o no de alguien está en el futuro. Gracias a Dios. Como que depende de lo que haga el individuo. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Yo voy a juzgar, y si me parece, tengo misericordia, y si no me parece, no tengo misericordia. Tal parece que está hablando del futuro. Y cuando nosotros tomamos la palabra y la leemos solamente y la estamos razonando, eso nos va a equivocar de la revelación. Señor, amén. Vamos a tomar aquí mismo la revelación, y esta expresión, tendré misericordia, es porque ya tuvo la misericordia anticipadamente. Amén. Me compadeceré, es porque ya se compadeció anticipadamente. Alabanzas a Dios. Hermano mío, espero que Dios nos abra esta palabra y nos la revele, porque nos va a colocar en posición de lo que somos en Dios, para que ya andemos titubeando y Satanás nos ande zarandeando y nos ande acomplejando y desanimando. Eso ya se debe acabar en la iglesia. Señor, amén. Es lo primero que el Espíritu Santo quiere quitarle a su iglesia. Amén. Que sean infantes espirituales, que sean niños espirituales. Un niñito, su mamá le dice: ya no te quiero. ¿Y sabe qué va a hacer? Se va a poner a llorar. Él no puede asimilar que es imposible que su mamá lo deje de querer. ¿Por qué no lo puede asimilar? Porque actúa como niño, piensa como niño y juzga como niño, y su mamá dice: ya no te quiero. Entonces él se pone a llorar, porque no tiene la capacidad de entender que no es verdad lo que le está diciendo. Si él comprendiera que no es cierto, no lloraría. Alabanzas a Dios. Pero él no lo va a poder comprender hasta que deje de ser niño y venga a ser un adulto, y entonces él lo va a comprender. Por eso es que a veces los jóvenes abusan de su madre y de su padre, y desobedecen, y hacen, y deshacen,
En la casa son unos y en la calle son otros. Porque llega el momento en que se dan cuenta que hagamos lo que hagamos, mi madre siempre me va a querer. Amén. Alabanzas, alabanzas, alabanzas. Mi padre siempre me va a querer. No es verdad que hay hijos peleados por los padres. Por años no se hablaron y de repente el hijo cae a la cárcel y el padre corre y consigue dinero para sacarlo. Amén. Eso lo sabía el hijo desde antes de caer a la cárcel. Si tiene padre y cae a la cárcel, no se preocupa tanto. Tiene quien lo saque, aunque hayan estado peleados. Alabanzas a Dios. Pero esa es una comparación, un razonamiento. Pero ahora vamos a regresar a la revelación de esta escritura. Es que Dios no va a tener misericordia hoy. Para Él no es sorpresa que alguien fallase o hiciese el error contra Dios y tenga que humillarse para que Dios tenga misericordia hoy. Es que Dios ya la tiene. Dios ya sabía que iba a cometer esa falla, pero Dios necesita que se manifieste que ese individuo o esa individua en verdad está en la línea de a Jacob amé y que no está en la línea de a Esaú aborrecí. Dios ya lo sabe. Él no necesita saberlo. Quien necesita descubrirlo es nosotros, el individuo. ¿Y saben cuándo lo descubre el individuo? Cuando ese individuo puede reconocer, se puede arrepentir, se puede humillar y caer ante Dios y pedir misericordia, alabanzas a Dios. Amén. Eso lo está identificando que para Él es la misericordia. Amén. Si eso pudiera madurar en nuestro corazón, amén, hermanos, dejaríamos de ser niños. Amén. Y empezaríamos a ser maduros en Dios. Alabanzas a su nombre. Es que maduros en Dios. Alabanzas a su nombre. Es que el que no es, no se puede humillar. Vamos a hablar de un caso muy común que todos los días está aconteciendo. Todos los días está aconteciendo. Si ustedes se enteraron de este segundo debate camino a la presidencia de la República Mexicana, entre los 4 candidatos, los 4 estuvieron de acuerdo en una sola cosa: no criminalizar el aborto en una mujer que lo tuvo que hacer porque ya no le quedaba de otro. Alabanzas a Dios. Fíjense nada más cómo están las cosas. Ninguno de los 4. Los 4 están de acuerdo que una mujer, cuando ella sienta que lo necesita, le hagan un degrado y le saquen el bebé. Yes. Alabanzas a Dios. Gloria a Dios. Amén. Lo que ellos no saben, y a veces tampoco la gente cristiana sabe, y necesitamos saberlo por la palabra de Dios, es que abortar una criatura, hacer degrado para expulsar una criatura que ya se está formando en el vientre de una madre, no le hace que tenga un día. Cuando se unió la célula masculina con la célula femenina y en verdad se unieron, una unidad, eso es lo que se necesita para que haya una nueva vida. Y solo Dios es el autor de la vida.
Alabanzas a su nombre. Así es que cuando una célula masculina y una célula femenina se unen y entonces se lleva a cabo el milagro de la vida, eso le corresponde a Dios, está en el derecho de Dios y ningún humano tiene por qué meter sus manos ahí, no importa la circunstancia. No hay derecho para que el hombre se meta ahí, porque Dios es el autor de la vida y a su nombre sea la gloria. Nos damos cuenta entonces que, pues sea quien sea el presidente de este país, seguirá apoyando a una mujer que por X o Y asesine una pequeña vida, dentro de ella, de lo cual Dios fue el autor. ¿Dios fue el autor? Sí, Señor. Según Génesis 1:11, Dios es el autor de esa vida. Amén, Señor. Sí, Señor, amén. Bueno, pues qué triste que sea así, pero el Evangelio tiene que seguir siendo predicado de todas maneras. Amén. Regresamos. ¿Cuántos casos no hay de mujeres que van cargando en su conciencia el asesinato de una criatura que ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse, porque iba en su vientre y decidió abortar? Yo no creo que todas las mujeres que practican el aborto se sientan mal al respecto. No lo creo. Pero sí creo que entre todas las mujeres que practican el aborto, hay mujeres que no lo pueden llevar, no lo pueden sufrir. Van cargando esa carga desde que nacieron, todo el resto de su vida lo cargarán. Eso es una buena señal. Esa es una buena señal. Amén. Porque existe una mujer que le importa poco cuántos bebés aborte. Lo que ella no quiere es que se le eche a perder su vida libertina de placeres y libertades. Sí, Señor. Alabanzas, alabanzas a Dios. Allí volvemos a hacer énfasis. Dios habló a todo el mundo, pero no todo el mundo está bajo la misma calidad de ese amor. Porque existe una mujer que es capaz de tomar su hijo recién nacido y echarlo al bote de la basura y correr y olvidarse como si nada haya pasado. Casos han sucedido y siguen sucediendo. Amén. Pero gracias a Dios que todavía se encuentren mujeres que por alguna razón se vieron obligadas a hacer aquello, pero hoy, si pudieran regresar el tiempo atrás, no lo harían, lo corregirían y no lo volverían a hacer. Eso muestra que hay una conexión. Si ustedes quieren, no es ni consciente ni inconsciente, y si es consciente es en el alma, y si es inconsciente, alabanzas a Dios, es porque no han conocido a Dios. Pero por cuanto Dios es el autor de la vida, cuando una mujercita lleva simiente de Dios, simiente de ese autor, simiente de vida en ella, y comete ese acto de aborto, ella no podrá tener paz jamás hasta que se arregle con Dios. ¿Por qué? Porque el autor de la vida, que en ella vive como simiente, reclama el pecado que ella cometió. Alabanzas a su nombre. Amén. Qué triste que eso no es para todas las mujeres. Pero alaba a Dios para las que lo son. ¿Ven? Por cuanto Dios es el autor de la vida, no puede una mujer botar al bote de la basura en un aborto un bebé
y pasarse el resto de su vida con la mano en la cintura como si no hubiera hecho nada. No puede ser. No puede ser. Ahora, Dios, el Todopoderoso, que sabe la condición del hombre el día de hoy, que sabe que eso es común, pasa todos los días. ¿Por qué? Porque el joven Vival se aprovechó de la debilidad de la señorita y la embarazó. Y luego la dejó. ¿Y qué va a hacer la niña de 14, 15, 16 años? El único camino que les queda muchas veces es abortar. ¡Qué desgracia! Sí, es, amén. Se vuelve a repetir otra vez la serpiente y Eva. Y otra vez vuelvo a hacer énfasis. Ojalá toda mujercita pueda creer un día que es débil, que es frágil, que no puede defenderse. Necesita correr a Jesucristo para que la ubique. Amén. Pero fuera de eso, todos los días hay una muchacha que cuando se entera de otra muchacha que la engañó un pícaro, dice: yo no soy tan tonta para hacer eso. Todos los días hay muchachas que dicen así. ¿Y saben qué? Nomás dejemos pasar unos meses o un par de años y estarán en la misma situación esas muchachas. Porque la razón no la tiene el hombre con sus pensamientos y su capacidad de razonamiento. La razón la tiene Dios, y la razón la tiene Dios en su palabra. Ya está revelado. Bendito sea su nombre. No podemos cambiar eso. Eso seguirá y seguirá y seguirá. Y hasta que existan humanos, habrá mujeres abortando criaturas. Habrá muchachos y hombres engañando mujeres, importándoles poco el resultado de terminar con una pequeña vida, de la cual Dios es el autor. Así sea el bebé del peor hombre del mundo, casado con la mujer más sucia del mundo, a Dios no le interesa. Ese bebé, acuérdense, Dios es el autor de la vida. Amén. Así sea el bebé del peor hombre del mundo, casado con la mujer más sucia del mundo, a Dios no le interesa. Ese bebé, acuérdense, Dios es el autor de la vida. Amén. Señor, amén. Bendito sea Dios. Entonces, vamos a mirar en el nacimiento de Jacob y su hermano Esaú, que cualquier cosa que hubiera querido acechar contra Jacob, digamos la muerte de cuna, simplemente no podía ser. Jacob no podía ser atrapado en la muerte de cuna, por la simple y sencilla razón de lo que había sido dicho por Dios a su madre Rebeca antes que los niños nacieran. La palabra clave: a Jacob, amén. Alabanzas, alabanzas a Dios. Amén. Por esa palabra, a Jacob, amén. No importa cuánto subiera y bajara las dimensiones el ángel de la muerte para golpear al pequeño Jacob cuando estaba dormidito en su cuna, a un día, a una semana, a un mes de nacido, y querérselo llevar. No podía llevárselo, porque había un amor protegiendo a ese bebé. Alabanzas a Dios. Gloria a Dios, amén. Espero que empecemos a comprender mejor San Juan 3:16. Pero ¿qué hubiera pasado si ese golpe hubiera sido para Esaú? ¿Se lo hubiera llevado? Se lo hubiera llevado. Alabanzas a Dios.
Porque sin llevárselo, ya se lo llevó. Sin llevárselo siendo bebé, la muerte ya se había llevado a Esaú. Cuando Dios dijo, a Esaú aborrecí. Tal parece que Dios ama y odia. No, esto es una revelación. Dios no puede dejar de amar lo que es de Él. Él no puede amar lo que no es suyo. Así de simple. Así de sencillo. La palabra a Esaú aborrecí, tiene ese significado. Simplemente, Dios no puede amar lo que no le pertenece. Ahora, si podemos ir viendo las cosas así de esta manera, estamos viéndolo un poquito detallado y entrando en esto. Bueno, entonces, los cristianos debemos saber lo que creemos cuando casos nos acontecen a nuestro alrededor. Pero es que no se lo puede llevar. La muerte de cuna no se puede llevar al bebé de Dios. No puede llevárselo. Si después de ser presentado a Dios se lo llevan, alabanzas a su nombre. Alabanzas a su nombre. Por eso es importante presentar a los bebés a Dios. Amén. Regreso al punto del conflicto. Ahorita le estamos diciendo. Una mujer que va cargando esa culpa y quiere deshacerse de ella, eso muestra que ella tiene relación con el autor de la vida, no con el autor de la muerte. Todo pecado es perdonado. ¿Por qué? Por las muchas misericordias de Dios. ¿Qué cosa tremenda es darnos cuenta que una mujer que cometió eso y lo practicó no sé cuántas veces en su vida, para ella es la misericordia? Ya está vista en el canal de Dios para recibir la misericordia. Jesucristo derramó su sangre para perdonar su pecado de esa mujer. Dice Jesucristo también puede perdonar a esa mujer y tiene su misericordia para esa mujer. ¿Acaso Jesucristo no pudo cuidar los bebés de esa mujer? Si no los cuidó, esa es la otra cara de la moneda. Si no los cuidó y permitió que la mujer abortara, es porque esos bebés no estaban en Jacob, amén. Así es, amén. Sino que estaban del otro lado. Mas a Esaú aborrecí. Así es, amén. Esas cosas son tremendas. Amén. Es profundo. Dios nos da de su gracia porque necesitamos, hermanos, ir a decirle a la gente que Dios los ama y que se arrepienta, aunque no se arrepienta. Sí, amén. Pero ahí está. Amén. Es que cuando se le priva la vida a un bebé que todavía ni siquiera nace, quien lo hizo adquiere una culpa. Y esa culpa, tarde que temprano, la alcanzará. Amén. Es el pago de la culpa. Amén. Todo lo que el hombre sembrara, su familia cosechará. Esta persona puede irse por la vida por muchos años. Por muchos años. Pero llegará el día cuando la culpa la alcanzará. Y la muerte de un bebé producirá otra muerte. Amén. De Dios. ¿Qué es lo que le pasa al ladrón? ¿No lo agarra el otro ladrón? Amén.
Y si una persona le privó de la vida a un bebé, ¿qué es lo que la va a alcanzar? ¿Un ladrón? Esas son las cosas que tenemos que aprender, preciosos hermanos. Va a haber una muerte. Tendrá que haber una muerte. Si no se arrepiente a tiempo la persona y se arregla con Dios, la culpa la alcanzará y habrá una muerte. Bendito sea Cristo. Dios, amén. Por eso es que creer en Jesucristo no es solamente cosa de ir a una iglesia y cantar coritos y hacer oracioncitas y se acabó. Yo soy cristiano. No, hermano, no. La razón de venir a Cristo es para que nuestros pecados sean remitidos por su sangre y toda culpabilidad sea borrada de nuestra vida y no nos alcance y nos haga pagar lo que cometimos. Muy bien. Entonces, fíjense qué cosa tremenda. Pasan los años, digamos 10 años, y después de una vida de fracasos, una vida revuelta, esta mujer rehace su vida, encuentra un buen hombre, se enamora de él, se casa con él, él ama a ella lo ama a él, y de su amor quieren tener un bebé. Dios está de acuerdo. Dios quiere el nacimiento de un bebé. Y entonces ellos se unen y en su amor viene un embarazo. Y todo está bien. Todos los síntomas médicos dicen que ella está sana. Alabanzas a Dios. Pero hay una culpa que no se arregló. 10 años atrás no se arregló. Ahí está lo tremendo. Porque ahora no necesita la mujer. Y todo está bien. Todos los síntomas médicos dicen que ella está sana. Alabanzas a Dios. Pero hay una culpa que no se arregló. 10 años atrás no se arregló. Ahí está lo tremendo. Porque ahora no necesita la mujer ser débil de matriz. No necesita tener un problema de salud. No necesita que su embarazo sea de alto riesgo. Aún siendo sana, la muerte tiene derecho de venir a dar muerte al nuevo bebé. La única forma que no sea así es que el bebé le corresponda a Dios, a él o a mí. Sí, amén. Pero por cuanto hay culpa que no ha sido arreglada, entonces Dios no puede proteger esta nueva vida, porque hay una culpa haciéndole sombra a esa nueva vida. Va a suceder que a los 2 meses, a los 3 meses, de repente, sin motivo, ella va a sangrar y la van a llevar a la clínica y le van a tener que hacer un degrado para sacarle a la criatura, porque no se va a poder ver. Llegan a acontecer casos tan tremendos como este. Antes de que se pusiera mala, ya embarazada, recostada en su cama para dormir, al cerrar los ojos ella, mira los ojitos de un bebé
que la están mirando. Y se queda mirando los ojos del bebé, y abre los ojos a ver si están afuera, y ya no ve nada. Corre y le dice a su compañero, oye, ¿qué crees que me pasó? Vi los ojos de un bebé. Vi los ojos de un bebé. ¿No será que estoy embarazada? Alabanzas a Dios. Dios, amén. Esas cosas se manifiestan y no son naturales, son sobrenaturales. Porque Dios es el autor de la vida y en todas las cosas Él nos va enseñando, hermano, Sí, amén. la revelación de su palabra. Dios, ¿Se imaginan? Después de haber visto sus ojitos, tener que sufrir el degrado forzoso, el aborto forzoso. ¿Qué creen que piensa esa damita? ¿No se acordará de aquello que hizo hace 10 años? Alabanzas a Dios. Si ahí no hay nada del autor de la vida, lleva ahí lo mismo. O sea que ya vendrá otro. Pero si el autor de la vida está involucrado en el alma consciente de esa persona, no puede tener paz. No tendrá paz. Llegará hasta el manicomio si no llega antes a la sangre de Jesucristo que remite toda la maldad. ¿Qué significarán esos ojitos que vio? Alabanzas a Dios. ¿Qué querrá decir? No son los del bebé que se abortó. No son. Porque del que se abortó no llegó a tener ojitos, apenas eran 2 meses o 3 meses. No llegó a tener ojitos. Y los ojitos de un bebé no se abren hasta después de unos días que nació. Y aún abiertos no ve porque tiene una telita que lo protegía del líquido de la placenta, porque allá adentro cuando abrían los ojitos él no veía nada, pero el líquido de la placenta le tocaba la retina, por eso tiene esa protección. O sea que abriendo los ojitos adentro y viendo los ojitos afuera es como si no los abriera, porque el bebé no ve. Pero los ojitos que ella vio la veían a ella. Qué cosas tan tremendas. amén, amén. Gloria a Dios. Alabanzas a Cristo. Gloria al Señor, amén. ¿Saben qué está pasando allí? Esos ojitos son de un bebé que tiene que ser manifestado tarde que temprano, porque ya está visto como bebé por el que dijo a Jacob. Así es, amén. Pero no puede venir. No puede venir a ser manifestado porque hay una culpa que Satanás persigue en ella. Cada vez que se embarace, Satanás va a venir a matar al bebé, va a venir a abortar al otro bebé. Alabanzas a Dios. Lo que se necesita es que esta persona reconozca lo que hizo, se arrepienta, corra la sangre del Redentor Jesucristo y entonces su pecado sea remitido. Y lo que va a suceder después que se bautice es que se va a embarazar. Así es, amén. Porque se va a manifestar los ojitos que ella vio. Alabanzas a Dios. Amén. Simplemente porque Dios ama que nazca un bebé. Amén, Señor. Sí, amén. Pero no cualquier clase de bebé. La clase que Él amó, la clase que Él cuida, es la clase que Él ama. Alabanzas sean dadas a Dios. Gloria al Señor, amén. Ahora, con todo esto, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Podremos nosotros tener la capacidad de decir qué bebés son de Dios y qué bebés no son de Dios? Si no podemos saber eso, entonces tendremos derecho
derecho y autoridad para privarle la vida a un bebé? Dios tenga misericordia. Amén, amén. ¿Para qué quiere Dios a un hombre? ¿Y para qué quiere Dios a una mujer? Nosotros pensamos y decimos, pues para que él sea un predicador, para que ella sea una profetizadora. Eso es en parte. Eso es en parte. Dios no quiere para eso a un hombre y a una mujer. La razón por la cual Dios quiere a un hombre y a una mujer es porque Dios quiere que nazcan niños. Pues amén. Amén. Veíamos el martes pasado. Hoy es tan fácil a la gente decir, yo ya nomás con esto me quedo, porque está muy dura la vida. Y para darle educación a mis hijos, y que no sufran tanto, y que no anden ahí con zapatos rotos, nada más voy a tener uno, nada más voy a tener estos dos, porque con estos dos sí puedo. Pero si tengo otros dos, no. ¿Para qué quiero otros dos? Los cuatro van a andar rotitos de la ropa, rotitos de los zapatos. ¿Cuántos sean albañiles y sirvientes, no de poder darles estudio? No, mejor dos. Es muy razón que dice el dicho, la familia pequeña vive mejor. El ser humano no se da cuenta que con ese razonamiento tan sencillo y tan simple y que es tan conveniente, se está echando un tremendo pleito con el autor de la vida. Cuando el hombre decide así, en ese error, cuando la mujer decide en ese error, lo único que queda para solucionar ese error, en ese error, cuando la mujer decide en ese error, lo único que queda para solucionar ese error ya no es ni la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo no puede solucionar ese error. Puede remitir el pecado. Puede perdonar a quien lo hizo. Pero no puede arreglarlo. Lo único que queda es la muerte. Porque solamente cuando se siembra un grano en la tierra es para que muera, no es para que viva. ¿O para qué se siembra el grano? ¿No es para que muera? ¿No es como hacerle una maldad? Pobrecito grano, ¿qué culpa tiene? ¿Tú te quieres morir? ¿O quieres vivir? Si le preguntamos a un granito, ¿qué querrá? ¿Morir o vivir? Pero tú agarras y lo entierras para que se muera. Es que si no se muere, no hay más vida. Pero ya no, entierras uno y no nace uno, entierras uno y nacen muchos. Sí, Isabel. Bueno, pues así es este error. Cuando el hombre y la mujer cometen este error, la sangre de Cristo no puede remediarlo. Lo que lo remedia es la muerte. Porque la muerte le da paso a la vida. Alabanzas a Dios. Aquí no voy a hablar directo, estoy hablando de parámetros, espero el Espíritu Santo se lo revele. Si lo digo directo, los voy a hacer llorar y no quiero que lloren. Tráiganme un poquito más de agua. Entonces, ¿qué tan delicado es? ¿Qué tan grave es esto? ¿Qué estamos haciendo nosotros? El mundo está pereciendo y destruyendo vidas todos los días y cometiendo los mismos errores pasionales de sexo para que mueran más bebés todos los días. Por lo menos deberíamos estar enterados por el Evangelio. ¿Qué opina Dios al respecto? Sí, amén, señora.
Y cuando tengamos la oportunidad, condenarlo, reprobarlo. Y tratar de llevar a la persona a que se arrepienta, que venga bajo la sangre de Jesucristo, porque es terrible este pecado. Es tremendo. Señor, amén. Dios quiere a un hombre y a una mujer para que se cumpla lo que le dijo a los discípulos en nuestro texto. No impidáis a los niños venir a mí. Aquí quiero decir otra cosa. La manifestación de los niños es por unión de glándulas. La glándula masculina y la glándula femenina al unirse producen los niños. ¿Por qué está tan interesado Dios en que tienen que nacer aquí sus hijos? Tienen que ser nacidos en pecado sus hijos, tienen que ser manifestados como pecadores sus hijos. Es muy sencillo. Cuando el hermano Branham fue a la sexta dimensión llevado por el poder del Espíritu Santo, dice que las hermanas vinieron corriendo, eran jovencitas como de 17, 18 años, vestidas de blanco, descalzas, sus cabellos sueltos, largos, y llegaban y corrían y lo abrazaban, ese es mi precioso hermano. Y se pasaba una y venía la otra y lo abrazaba y lo estrechaba, mi precioso hermano. Y entonces cuando está narrando aquello, dice: yo sentí sus cuerpos sobre mi cuerpo, pero yo no sentí nada. Porque allá ya no hay glándulas. Alabanzas a Dios. Amén. Amén, Señor. Aquí hay glándula femenina y glándula masculina. Ellas eran igualitas como las mujeres son aquí. Y los hombres eran igualitos como los hombres somos aquí. Pero había una diferencia, dijo. Allá ya no había glándula sexual. Todos, hombres y mujeres, tenían la misma glándula. ¿Por qué? Dijo, porque allá no va a haber niños. Alabanzas a Dios. Así es que la única vía para que un hijo de Dios perfecto, eterno, se manifieste es a través de un niñito nacido en el pecado. Si no nace aquí, no puede estar allá. Amén, Señor. Tiene que nacer aquí. Amén. Alabanzas a Dios. Amén. Amén. ¿Ven por qué es tan grave privar eso? Sí, amén. Tiene que nacer. Y si nosotros nos ponemos de estorbo y tapamos la vía de la vida por X o Y, la sangre de Cristo no puede remediar eso. Tiene que haber muerte para que fluya la vida. Alabanzas, alabanzas. Gloria a Dios. Amén. Eso mismo nos conecta ahora. Dejar a los niños venir a mí y no se lo estorbéis, no se lo impidáis. Eso mismo nos conecta. Porque Dios quiere que el hombre y la mujer se unan correctamente. ¿Por qué Dios no está de acuerdo que un hombre y una mujer vivan nada más como los animalitos? Que porque se pusieron de acuerdo, ya se fueron a vivir hombre y mujer allá. Dios no está de acuerdo con eso. Porque de ahí van a venir niños. Así es, amén. Entonces lo que Dios quiere es que lo tomemos en el orden de su palabra para que todas las bendiciones puedan fluir. ¿Desde dónde? Desde la gloria hasta ellos y hasta los niños. Alabanzas a Dios. Amén. Amén. El hacer las cosas contra lo que dice la palabra es cortar la vía de las bendiciones, es quitar el río y se va a secar toda la tierra. Y así es, amén. ¿Por qué el hombre no aprecia las promesas? Dios tiene tantas promesas, tantas bendiciones, cuando todo se hace correcto, cuando en todo Él es el guía, cuando Él vindicó, cuando Él reveló quién es la compañera, quién es el compañero, cuando Él reveló cuándo se unan, cuándo se casen. Eso es lo más glorioso que puede existir. Así sea la pareja más pobre en este mundo y tenga que vivir en un cuarto hecho de láminas, de cartón o de hules, son los más benditos y los más ricos sobre la tierra.
Amén. Espero lo puedan ver. Amén. ¿De qué les sirve una pareja tener millones y millones y millones que ni siquiera nunca van a poder gastarse si no pueden ver el orden de la palabra y hacer las cosas como lo mandó Dios? No sirve de nada, teniendo todo, no tienes nada. Así es, amén. Correcto, amén. Es la razón por la cual Dios quiere que un hombre y una mujer se unan. No porque quiere predicadores, si quiere profetizas, si quiere... No, eso es secundario. Él quiere niños. Dios quiere niños. Y si alguien falló en eso y no ha llegado a un reconocimiento real al respecto, está peligroso, muy peligroso, porque Satanás va a venir a encadenar con un error. ¿Por qué? Porque falta reconocimiento. Cuando la persona que cometió ese error reconoce hasta el Calvario y se arrepiente hasta el Calvario, la sangre lo perdonará, aunque no lo remediará, lo perdonará y lo quitará de la tierra. Porque lo reconoció, porque se arrepintió. Porque entonces otra vez quedará abierta la vida. Alabanzas, alabanzas. Dios, aleluya. ¿Hasta dónde hemos meditado nosotros en estas cosas? ¿Hasta dónde lo hemos evaluado? Por eso es que cuando vemos en el Génesis que Eva no pudo esperar. Por eso es que cuando vemos en el Génesis que Eva no pudo esperar el tiempo de hacer lo correcto, ya tuvo que hacer lo equivocado. En lugar de esperar la palabra hablada de su esposo para el primer bebé, se entregó en adulterio con la serpiente. Por no hacer lo correcto, tuvo que hacer a fuerzas lo que. Ese es un decreto. No lo podemos modificar. Entonces, necesitamos, hermanos, ir a Dios en verdad y analizar hasta dónde estas cosas. Porque a veces, siendo cristianos y de toda la vida, estamos en el papel de esa mujer que abortó. Amén. Y que le está siguiendo la culpa porque no la ha. Palabra al Señor. Dios, amén. Entonces yo creo que va quedando claro. El hombre no decide cuántos hijos va a tener. ¿Por qué? Porque eso ya está decidido. ¿Y quién lo decidió? Alabanzas a Dios. Él lo decidió. Él lo decidió. Si nosotros queremos llevar la luz del Evangelio allá afuera con la gente, tenemos que pensar como nosotros. Amén. ¿Ven? Amén. No hemos acabado el tema, pero ya avanzamos un poquito más. Vamos a ponernos de pie.